si alguien de ustedes quiere, aspira que las negociaciones políticas entre este sector minoritario de la oposición, llamada la Plataforma Unitaria, y el gobierno bolivariano y chavista de Venezuela, vuelvan a México, solamente tienen que hacer algo. En el comunicado oficial que ustedes aprueben, pongan la exigencia de que el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica deposite los 3.200 millones de dólares secuestrados en las cuentas bancarias que tenemos en el exterior para el plan social firmado en México en noviembre. Sencillito como es. Nicolás Maduro volvió a condicionar el diálogo con la oposición venezolana al levantamiento de las sanciones y la liberación en los recursos protegidos en el exterior, como escuchábamos. Pero además, por primera vez, el régimen chavista incorporó un nuevo requisito para el avance de las negociaciones: que se suspenda la investigación en la Corte Penal por crímenes de lesa humanidad. Básicamente, impunidad. Esto dijo Jorge Rodríguez. Que las políticas de lawfare, las políticas de ataque a través de aventuras en tribunales de Estados Unidos o a través de la Corte Penal Internacional se detenga, porque afecta directamente a nuestros líderes más importantes. Aunque el fiscal de la Corte Penal aún no ha presentado cargos contra ningún funcionario venezolano por crímenes de lesa humanidad, Jorge Rodríguez admite que la investigación afecta a los altos jerarcas del régimen. Básicamente es una confesión de parte, una autoincriminación. Hay que acotar que la Corte de La Haya actúa de forma independiente y sus procesos no dependen de ningún acuerdo político. Seguimos revisando esto y más con la profesora María Puerta Riera, es profesora de Ciencia Política en Valencia College. Cuando sumamos estos elementos uno dice, ¿qué hacen en Bogotá? La verdad es que uno no termina ni de entender para qué todo ese esfuerzo, cuando ya nuevamente y antes de que cualquier cosa se pueda lograr avanzar en ese encuentro de Colombia, la realidad es que lo de México prácticamente ya se estaría cayendo con todo lo que sigue exigiendo el régimen de Maduro, como si estuviese además en la posición hasta moral de exigirle a todos los demás. Bueno, porque eso es parte de, eso es lo que hacen los regímenes dictatoriales, y no solamente exigir sin dar nada a cambio, es asumir que ellos están en la posición de autoridad moral y ni siquiera eso, simplemente para ellos el orden jurídico no existe. Entonces, veamos el panorama completo: Rusia en el Consejo de Seguridad haciendo alarde que ellos son los que respetan las leyes, en fin, esa es la naturaleza. Ahora, hay algo que era a lo que quería ir. ¿Por qué Jorge Rodríguez está pidiendo que le levanten las sanciones, que detengan todas las averiguaciones que hay, no solamente en la Corte Penal, porque habla inclusive del sistema judicial de los Estados Unidos? Sí. La lista es larga de lo que dijo Rodríguez. Claro, pero esa es una lista que no va a terminar porque a ellos no les interesa negociar. Esa es la realidad. Ellos se ven forzados a negociar, entre comillas, pues ellos no están negociando nada. Lo que se está hablando es la posibilidad sobre una negociación, pero ellos no están negociando nada. ¿Por qué? Porque ellos no tienen ningún interés en dejar el poder, y esa es parte de la negociación. Hablar de unas elecciones libres y transparentes con observación implica que si la oposición se pone de acuerdo y logran organizar algo medianamente decente, es posible que Maduro no las tenga todas consigo. Sin embargo, eso no va a ocurrir. ¿Por qué? Bueno, porque estamos viendo que están pidiendo el dinero después de todo este alarde que están haciendo de lucha contra la corrupción, que en realidad lo que transmite es que siguen siendo unos corruptos todos. Ellos quieren más dinero para, por supuesto, hacer lo que han hecho siempre, ¿no? Tienen 20 años en esto. Pero a lo que voy con respecto al porqué de esta conferencia. Esta conferencia se está vendiendo como una posibilidad para lograr un acercamiento entre las partes. Las partes no están ahí. ¿Okay? Ni el gobierno venezolano ni la oposición está ahí. Por eso es que lo de Guaidó de alguna manera genera un ruido ahí innecesario. Pero Petro está interesado en lograr esta articulación de países, incluyendo la Unión Europea, que presionen a las partes para llevarlas a un diálogo. A Petro le interesa no por Venezuela, le interesa porque hay dos aspectos fundamentales que tratar, que son el tema de la guerrilla colombiana en Venezuela y el tema de la migración, la crisis migratoria. A Petro le interesa resolver el problema venezolano como sea. La presencia de Guaidó, porque sencillamente si se le presenta la necesidad a Petro por una orden de captura en contra de Guaidó,
Petro va a tener que entregar lo va a tener que entregar. Y eso a la larga le va a generar más problemas a Petro. Entonces, por eso esta conferencia, a mi modo de ver, es simplemente una manera de él tratar de lograr un diálogo de alguna manera, pero que no estemos pensando que eso va a llegar a algún lado. Pero es Yo que lo todo dudo. además, profesora, luce tan inviable, ya tenemos que despedir lamentablemente, pero es que cuando uno ve además todos esos elementos que hemos sumado en este pequeño análisis que se está haciendo, ya todo te lleva a pensar, por sentido común, básicamente, ni siquiera aplicando mucho el pensamiento crítico, por sentido común, que eso no tiene ninguna viabilidad, lo que se está intentando en Colombia, y que lo que se está intentando en Colombia está muy lejos realmente, no de los invitados, obviamente, que pueden estar alineados a la búsqueda de una u otra manera de la democracia en Venezuela y calidad de vida para los venezolanos, pero por parte del presidente de Colombia, pues más bien cada día que pase, cada hora que pase, cada hecho que se suma, pues todo indica más bien que el esfuerzo que está haciendo es prácticamente pues es solo a favor del régimen de Maduro con el tema de las sanciones que claman por razones obvias porque necesitan el dinero. Sí. Entonces, la verdad es que es como lógico que se desconfíe de ese esfuerzo y que incluso algunos hasta lo invaliden de plano, ¿no? Y ahí, bueno, ¿qué tanta expectativa se puede uno generar en torno a ese tipo de iniciativas de la región? El problema es ese, el problema es que los líderes de la región, y por supuesto no es solamente Petro, incluyamos a Lula también, ellos no parecen ser neutrales. Entonces, ahí hay un problema. Ya hay un Nosotros tenemos problema. líderes que están no solamente ideológicamente vinculados digamos, en el eje de la izquierda, es que la diferencia es notable. Veamos la actitud de Boric y la actitud de Petro y de Lula. Ahí hay una diferencia tremenda. Entonces, por eso, presentarse como intermediarios, como mediadores neutrales, no es creíble. No, no es creíble. Y agréguele ese elemento de Guaidó, porque entonces si nos vamos a la letra exacta de lo que es el derecho internacional, como usted decía, pues este es un error por parte del gobierno de Petro, obviamente desde el punto de vista diplomático, porque es que, bueno, de cuando acá se necesita que se tenga pasaporte, se entre de manera regular para solicitar un asilo, cuando muchas veces lo que se está es huyendo, está en plena persecución, en un altísimo riesgo, y a veces ni siquiera, como el caso de Guaidó, se cuenta con el pasaporte para Este es un error hacerlo. no forzado. Este es un error no forzado. Por muchas diferencias y críticas que nosotros podamos hacerle a Guaidó y a lo que representa su liderazgo político en Venezuela, esto es grave porque esto genera un antecedente no para Guaidó, sino para cualquier venezolano en Colombia. Y eso es lo preocupante, que se está sentando este precedente muy malo y que por más que el presidente Petro esté tratando de hacer el control de daños, el mal está hecho. Ya está, ya quedó sentado, exactamente. Y además, bueno, le pone el resaltador a las incongruencias del mandatario colombiano, porque Así es. se contradice él mismo, más allá de lo que ha dicho el canciller, él mismo está como enredado, ¿no? Dentro de sus justificaciones cuando le toca tomar medidas de esta naturaleza que evidencian una presión por detrás. Ahora, la presión por detrás, y ya con eso vamos cerrando. Estados Unidos, ¿qué papel tiene en todo esto? ¿Cómo lo ve usted, profesora? Estados Unidos quiere que sea la región la que actúe de manera más frontal para evitar un poco y comparando con la anterior administración, ellos están tratando de que sea la región la que tome el liderazgo. Sin embargo, sabemos que en este caso, pues el apoyo viene en el sentido de que seguirán apostando por un diálogo, seguirán apostando por acercamiento entre las partes, pero yo dudo que el presidente Biden y su administración esté pensando seriamente en levantar sanciones. Eso no es probable. Seguiremos analizando y bueno, en función de las cosas que se van sumando. Vamos a la pausa, pero por lo pronto, por supuesto, agradecidísimos con nuestra invitada, la profesora María Puerta Riera, quien nuevamente estuvo en el programa, además dentro de su especialidad como especialista en ciencias políticas, haciendo análisis de estos últimos hechos que se vinculan o que, vinculan a Venezuela y a la región y con una serie de elementos como es este, que si bien se podía estimar en algún momento por el peligro constante que ha tenido el líder opositor Juan Guaidó, pues en el contexto que se dio, sin duda ha generado reacciones todavía mayores, considerando que además pues lo que ha hecho es desviar la atención de ese otro hecho, como es la cumbre, que bueno, que uno se pregunta todavía para qué se está desarrollando. Vamos a la pausa revisando algunas reacciones de la dirigencia opositora venezolana, por cierto, tras el exilio forzado de Juan Guaidó. Las reacciones en rechazo a la abrupta salida del líder opositor no se hicieron esperar.
Desde Venezuela, su partido político Voluntad Popular recordó que el canciller de Colombia, Álvaro Leiva, había asegurado 72 horas antes de la llegada de Guaidó a Bogotá que las puertas de la nación neogranadina estaban abiertas para todos los opositores venezolanos, declaraciones que resultaron totalmente contradictorias a lo que hicieron con Juan Guaidó. La precandidata presidencial Delsa Solórzano preguntó al gobierno de Gustavo Petro cuál es esa manera irregular en la que se encontraba Guaidó en Colombia y cuándo se derogaron las leyes de ingreso por vía terrestre recientemente aprobadas. La dirigente de Encuentro Ciudadano señaló que la actuación hostil del gobierno colombiano contra un perseguido político del chavismo se asemeja a los actos del gobierno de Nicolás Maduro contra la disidencia política en Venezuela. La Asamblea Nacional electa en 2015 y su actual presidente Dinora Figuera, así como también la Plataforma Unitaria, María Corina Machado y Enrique Capriles, expresaron su solidaridad con Juan Guaidó y reiteraron las denuncias del perseguido político en contra de su esposa Fabiana y de sus hijas. Por supuesto que aprovecho esta oportunidad para hacerle llegar toda mi solidaridad a Juan Guaidó, a su familia y a sus compañeros de lucha. Sabemos lo que este régimen es capaz de hacer. Y cuando amenaza, cumple sus amenazas. Por lo tanto, respetamos la decisión de cada ciudadano donde a lo largo de esta lucha siente que es más útil para seguir contribuyendo en la misma. Leopoldo López, fundador de Voluntad Popular y mentor político de Juan Guaidó, acusó al presidente colombiano Gustavo Petro de vulnerar los derechos humanos cuando se jacta de promoverlos.